personas que están participando el día de hoy de nuestro webinar. Muchas gracias por estar aquí. Recordándoles que el tema de nuestro webinar es actuación de la administración y servicios de emergencia ante la pandemia COVID. Entonces, para recordarles que las preguntas las podemos hacer al final del webinar por el chat. Pueden escribir sus preguntas a Katy Minier para que al final las podamos responder. También pueden dejar sus cámaras encendidas y los micrófonos estarán controlados por nosotros. Le voy a pasar la palabra al señor Armando Requena para que dé la bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Katy. Muy buenas tardes y muy buenas noches para los amigos que nos siguen desde España. Para las personas que nos acompañan en sala, muchísimas gracias y muchísimas gracias adicionales por su puntualidad. Mi nombre es Armando Requena, soy fundador y director general de Requena Consultores. Con más de 4 décadas de experiencia en la planificación financiera a través de seguros de vida y salud internacional con primas garantizadas por 5 años. Requena Consultores te invita a realizarte exámenes preventivos y crear conciencia temprana del cáncer de mama. El tema de la tarde y noche de hoy es actuación de la administración y servicios de emergencia ante la pandemia COVID-19. Nuestro conferencista, Manuel Carlos García Touriñán. Manuel Carlos es licenciado en Derecho. Desde el 1 de julio del 82 está en el Ayuntamiento de La Coruña, España, y ha estado desde bombero hasta jefe de servicio, pasando por todas las categorías. Las funciones propias del bombero y sus responsabilidades como jefe de guardia, turno, jefe de servicio de bombero y protección civil, y en la actualidad es director de seguridad ciudadana del Ayuntamiento de La Coruña. Tiene un título de especialista en protección civil y gestión de emergencia de la Universidad de Valencia. Tiene un máster en riesgos laborales, especialización en la seguridad del trabajo de la Universidad Politécnica de La Coruña. Tiene, a su vez, nivel superior en materia de prevención de riesgos laborales y en especialidad de seguridad en el trabajo en la Universidad Politécnica de Cataluña. Tutor del proyecto fin de carrera de varios alumnos en seguridad contra incendio y autoprotección en la Universidad de La Coruña. Cursa posgrado sobre servicios de prevención, extinción de incendios y salvamentos en la Universidad de La Coruña. Además, posee un máster de protección civil, gestión de emergencia en la Universidad de Valencia. Todo esto en España. Dentro de los reconocimientos obtenidos por Manuel Carlos, esta es una confusión de por vida que tengo desde que lo conozco, desde el año 14, que somos amigos. Los reconocimientos que ha obtenido: Cruz del Mérito Policial con Distinción Blanca, publicado en la orden del 28 de febrero de 2012 del Ministerio del Interior, por la que se concede el ingreso de la Orden del Mérito Policial a méritos de la Guardia Civil y a otras personas ajenas al Cuerpo Nacional de Policía. Reconocimiento del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay como bombero protector de dicho cuerpo, entregado en Asunción el 4 de octubre del 14. Reconocimiento al mérito de la protección civil por Segurtecnia. Además de eso, ha sido escritor de los artículos en la revista Emergencia 112 sobre emergencias inesperadas en el vertedero de Benz. Artículo en la revista Previ sobre socorrismo acuático, en la revista Emergencia 1212 también, sobre calificaciones profesionales en la profesión del bombero. Es un inmenso placer contar esta tarde-noche
con Manuel Carlos García Turiñán, gran amigo, cedo y todo el tiempo es tuyo, los micrófonos son tuyos. Gracias, Carlos. Gracias, Armando. En primer lugar, pues agradecer, ¿no?, la invitación que nos habéis hecho en mi nombre y al ayuntamiento al cual yo estoy representando, a la APTB, a la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos, de la cual yo también formo parte, y simplemente agradecerte. Efectivamente, desde el año 14 en Paraguay, ahí fue donde nos hemos conocido, y bueno, agradecerte esta presentación que fue muy extensa y que no me merezco, por supuesto. Bueno, saludos a todos las personas que en estos momentos nos estáis en directo y a las personas que luego lo vayan a ver con posterioridad. Simplemente decir que cuando me habéis invitado y decir un poco la presentación, vamos a enfocarla en tres partes para estos 45-50 minutos que tenemos, y uno es un poco el papel que ha tenido la Administración en un principio con esta pandemia aquí en España, qué problemas nos hemos encontrado, cómo lo hemos solucionado. Ver un poco también cómo en una nueva normalidad, cómo un nuevo enfoque que ha pasado en cuanto a el ocio nocturno, cómo hemos empezado a despegar, y un poco también cómo estamos sufriéndolo ahora, esta segunda oleada que estamos viniendo. Y una tercera parte, a ver lo que da tiempo, casi todo en fotografías va a ser en la medida de la posibilidad, en cuanto a cómo trabajan los servicios de emergencia. Voy a compartir mi presentación desde aquí, desde la pantalla, con todos vosotros, y ahí es un poco el título que acabáis de decir, ¿no? Bueno, en primer lugar hay que decir que todo esto a la administración, a los ciudadanos, a todo el mundo aquí en España nos ha cogido un poco por sorpresa. Nos ha cogido en el sentido de que tenemos que no inventar, pero sí adaptarnos a nuevas circunstancias, ¿no? Yo con todos los compañeros que hemos vivido mil y unas experiencias, por primera vez nos hemos encontrado con un nuevo riesgo biológico que no contábamos y que no nos habíamos encontrado a lo largo de nuestra carrera, ¿no? Hemos tenido que volver a repasar pues apuntes, volver a temas de la universidad para volver a ver cómo se podía desarrollar esto. Esto en España empieza con un decreto que es el 463, de 14 de marzo, en donde se declara el estado de alarma. Lo tenía ahí en un hipervínculo, pero justo en la prueba nos daba problemas. No voy a poner hipervínculos ninguno, simplemente os lo voy a decir, aunque tenía varias cosas pendientes para que vierais un poco en qué se iba dedicando cada cuestión de estas. En esta transparencia podéis estar viendo distintas órdenes del Ministerio de Sanidad. En España sabéis que hay distintas comunidades autónomas donde cada una de ellas tiene una serie de competencias. Pero aquí, cuando se ha declarado el estado de alarma, la competencia ha pasado a ser única y exclusiva del Estado español. Por lo tanto, todas estas medidas que fuimos teniendo y que vamos a ver a partir de ahora parten de una única decisión, un único puesto de mando, con ese puesto de mando trasladado por las delegaciones de gobierno a las distintas comunidades autónomas. Entre las primeras medidas que ha tomado nuestro gobierno fue, en primer lugar, un confinamiento. Nos han confinado a toda la población, primero fueron 15 días, luego ha ido prolongándose hasta casi llegar a los 2 meses de confinamiento que hemos tenido, con distintas limitaciones constitucionales a los ciudadanos. Esas limitaciones constitucionales no se podrían haber hecho si no hay una declaración del estado de alarma previamente. Por lo tanto, fue un camino que tenía que haber. Entre esas limitaciones, al haber un confinamiento, había una limitación a la circulación. Todas las demás todas las administraciones empezaron a depender de ese gobierno central.
pero también todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ya pertenecían a ellos, pero también, por ejemplo, las policías locales, las policías autonómicas, que dependían o bien de su administración autonómica, de ese territorio, o del municipio. Todo ello pasa a depender de la administración central. Por lo tanto, esto tuvo una gran ventaja para trabajar todos coordinadamente y trabajar con unas mismas instrucciones. Estas limitaciones que veis ahí a la circulación solo se podían saltar, y repito, todo lo que veis en rojo eran hipervínculos, pero por miedo a que esto falle en esta presentación no los voy a poner ahora, pero si alguno tiene interés luego al final pues lo intentamos, y si no se la pasaré a Armando para que la cuelgue y la tengáis todos acceso a ellos, ¿no? Bueno, pues aquí en este tema lo que teníamos era unas declaraciones de las empresas donde trabajábamos, todas las personas de servicios esenciales que así ha declarado el gobierno, para poder movernos por la ciudad, porque las ciudades estaban automáticamente desiertas, no se podía circular. Por supuesto, esto al depender del Estado, el papel del ejército tuvo un papel relevante, sobre todo en España, a través de una unidad militar que se llama la UME, la Unidad Militar de Emergencias, conocida también en todo Sudamérica, cada vez que hay un fenómeno meteorológico adverso, que ha participado en campañas USAR, en campañas a través de Organización de Naciones Unidas y a través de la Comunidad Europea, mandando equipos para allá, ¿no? En donde también iban equipos de bomberos, y hemos participado un poco los equipos de APTB y de otros estamentos. Recordar Ecuador, recordar, sobre todo en Ecuador, por 2 veces ya, no consecutivas. Bueno, pues el ejército aquí ha trabajado en labores de vigilancia, desinfección, sobre todo de un cuerpo muy vulnerable que hemos tenido, luego hablaremos de ello. Aquí la pandemia se cebó, o sea, fue muy agresiva con todas las personas ya de tercera edad, más allá de 80, incluso de 70 años. Hemos llegado a tener una letalidad en la primera ola de un 21,8% en los mayores de 80 años y una letalidad, creo recordar, si la memoria no me falla, de un 14,6% en los mayores de 70 años. Si sumamos ambas cifras, vemos que hemos tenido una letalidad, hablando de unos 35.000 fallecidos, digamos de una manera oficial, porque hay unos problemas ahí también con las cifras, pero bueno, hablando alrededor de 35.000 fallecidos, que son las cifras oficiales que estamos teniendo, de más de un 35%, con lo cual esto es muy importante. Por lo tanto, esa desinfección en esas residencias de tercera edad, etcétera, ha llevado a cabo el ejército y los bomberos, también con el montaje de hospitales de campaña. Las tareas de emergencia en las administraciones locales, los servicios de emergencia, bomberos y protección civil también han participado en ese tema. Por lo tanto, es una cuestión que tuvimos que intervenir ahí también. Pero esto, con esta nueva modalidad, los servicios que estábamos trabajando, los servicios de emergencias, hubo que improvisar en la ley de riesgos laborales, hubo que improvisar una nueva manera de actuación. Una nueva manera de actuación porque estábamos actuando ante un fenómeno, ante un riesgo biológico en este caso, que no estaba contemplado en la ley. Por lo tanto, este tema ha sido contemplado. Las residencias de mayores, por los datos que antes he dado, fueron una especial relevancia y una especial significación en todo este tema. A medida que se iba avanzando, fuimos llegando a llegamos o denominamos así aquí en España, nueva normalidad, que va en 3 fases. Os las iré viendo después en uno de los documentos de ocio, pero lo que se trataba era de que quienes iban saliendo primero, se iba saliendo por horas, los de la tercera edad salían a unas horas, deportistas salían a otras horas, había unas horas para compras, etcétera, etcétera, ¿vale? Hubo todo unos decretos con unas fases que normalmente iban cada 15 días, íbamos pasando de fases siempre que los datos sanitarios estaban dando bien, si estaban dentro de unos ratios. Esos ratios estaban en lo que se veíais en la segunda línea,
que son unos indicadores de seguimiento. Estos indicadores de seguimiento de los casos te iban dando de si esa determinada comunidad autónoma podía pasar de fase o no podía pasar de fase. Luego, en principio, con posterioridad, perdón, llegó la obligatoriedad de la mascarilla primero en los medios de transporte, en aquellos sitios en donde se concentraba mucha cantidad de gente. Si hablamos del Metro de Madrid, en condiciones normales se pueden mover más de 4 millones de personas diarias, con lo cual nos estamos dando una cifra importante. Pero si esto lo trasladamos a cualquier comunidad autónoma, los medios de transporte para acudir las personas al trabajo, pues eran los medios más vulnerables y de más riesgo que había en principio. Claro, podéis estar pensando, ¿por qué la obligatoriedad de la mascarilla en ese momento, cuando ya habíamos pasado prácticamente un mes? Bueno, por una razón muy sencilla. No habíamos tenido posibilidad de tener mascarillas asequibles a toda la población. Por lo tanto, en ese momento tuvimos que improvisar muchísimas cosas, muchísimos trabajos y demás. Luego veréis cómo los servicios de emergencia trabajamos en este tema, si nos da tiempo, con posterioridad. Hubo también unas medidas que aquí en España y en determinadas comunidades autónomas, y por eso lo destaco, que si nos fijamos que un 35% de esos 35.000 fallecidos de esos 30.000 personas que tenemos que han fallecido son de la tercera edad, pues ¿qué nos ha pasado? Que no había posibilidad de acompañar, de velar a tus seres queridos, no tuvimos esa posibilidad. Bueno, en cada una de las fases había una serie de medidas de aforos que se podían cumplir en los velatorios, en los entierros, en las iglesias, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo esto, aunque no lo creáis y no le deis mucha importancia, tiene una importancia muy significativa en el apoyo social de la familia, que no podía despedirse de sus seres queridos, que estaban en el hospital y no los podían visitar. Es decir, fue un tema que los servicios de emergencia tuvimos que trabajar y realmente un poco duro, porque había que explicarle a un hijo que su padre había fallecido. Por lo tanto, es una situación un tanto incómoda que tuvimos que estar ahí. En estos momentos no sé si se está viendo la pantalla compartida. Vamos a verlo otra vez y yo creo que ahora me la deja otra vez compartir. ¿Vale? De acuerdo, Bien, gracias. menos mal que vamos con la técnica, vamos yendo ahí. Bueno, vamos siguiendo con las distintas transparencias y nos vamos a esta segunda oleada que estamos teniendo ahora. Y esta segunda oleada os puedo dar una indicación que tenía aquí para presentar algo. No lo voy a hacer porque está fallando un poco la presentación, pero bueno, es una segunda oleada que estáis viendo que hoy mismo es una situación de hace muy poquitos minutos. España ha pasado del 1 millón de personas que están contagiados. En cuanto a datos, no es que estemos muy cerca de la primera oleada, pero sí que de verdad que estamos teniendo muchísimos contagiados y de hecho, pues por ejemplo, hay muchas comunidades que hoy mismo han confinado, la comunidad de Aragón, Galicia ha pasado, está por fases, aunque hay zonas con restricciones ya de la movilidad, Madrid seguro que os llega en los medios de comunicación. En fin, muchísimas comunidades autónomas que están afectados. Pero hay una gran diferencia de esta segunda oleada a la primera. Primero, el sistema sanitario está un poco más preparado para hacer frente a ello y la gran mayoría de las personas que en estos momentos están contagiados son con un carácter muchísimo más leve y están confinados en sus domicilios, con lo cual la presión hospitalaria no es tan grave. Pero bueno, no la podemos dejar de descartar. Luego, si nos da tiempo aquí, os tenía toda una serie de datos con litografías y diagramas de flujo en donde nos pueden ir dando cómo cómo va viendo la evolución día a día y mes a mes, ¿no? Pero en resumen, lo que os puedo destacar de todo ello es que lo que vamos a tener y es a día de ayer, ¿vale? A día de ayer y a día de hoy, que hemos pasado el 1 millón de
de contagiados, con los datos que tenemos de ayer, repito, son unos datos mucho mejores que la primera oleada, en el sentido de que las cifras son muy próximas, pero la presión hospitalaria ha cambiado muchísimo. Y también ha cambiado por dos motivos. Nuestro sistema sanitario está aún mejor preparado. Hay que, de verdad, hacer un agradecimiento a todo el personal sanitario, que ha sido espectacular su trabajo en la primera oleada y en esta segunda. Por lo tanto, aquí, como no puedo ver un poco esta otra, digamos, transparencia o presentación que tenía con ello, vamos a pasar a esta segunda parte, ¿no?, de la presentación que yo os iba comentando. Es una vuelta al trabajo, cómo hemos ido, una vuelta a la normalidad a partir del ocio, y a partir del ocio, que es lo que aquí nos está llevando a esta segunda oleada. El ocio fue uno de los elementos de reuniones de mucha gente, como se ha hecho en algunos sitios, pues nos ha llevado a tener ahora esta segunda oleada. Se culpa mucho a la gente joven, a las salidas. ¿Por qué? Porque en la primera oleada, pues como antes decíamos, la gente joven no lo ha sufrido prácticamente. Entonces se sienten un poco más seguros y demás, pero claro, está habiendo una gran concienciación social, porque esta gente joven luego tiene que ir a su casa. En su casa tiene sus padres, que no son tan jóvenes, tiene a sus abuelos quizás, que ya son menos jóvenes todavía. Por lo tanto, eso es lo que está haciendo. Pero bueno, para que vosotros tengáis en cuenta cómo hemos hecho ese tránsito en determinadas actividades, pues vamos a ver una pequeña guía. Hemos confeccionado con el sector del espectáculo, con un procedimiento a seguir para ver que todo se cumplía, ¿vale? Por lo tanto, de lo que se trata es un poco lo que veis ahí. Cada organización lo que tiene que analizar es su caso particular, dependiendo de la ocupación que está haciendo, la actividad que está haciendo, y adoptar esas medidas necesarias. Hay recomendaciones por todos los servicios de prevención, y cooperar con este sentido las autoridades sanitarias para limitar los contagios. ¿Cómo se ha ido haciendo? Bueno, pues ahí entraría en una guía para la fase 1, pero luego veremos en una transparencia cómo nos hemos ido pasando en las distintas fases por lo que ha ido de ahí. El Ministerio de Sanidad aún sigue, el gobierno siendo el órgano competente, por lo tanto ha ido publicando guías para las distintas actividades. Pues, por ejemplo, para el sector educativo, cómo podían volver el retorno de las clases, para el sector del deporte, para el sector por ejemplo, del comercio, para el sector de las peluquerías, en fin, para todos y cada uno de los sectores han tenido una pequeña guía en la cual poder empezar a realizar las actividades con unas mínimas medidas de seguridad, y que llevaran a cabo, perdonad, que hayan llevado a cabo un poco su actividad. Entonces, ante esta situación, lo que tenemos aquí son las distintas fases ya. Por ejemplo, en ámbitos espectáculos culturales al aire libre no podría superarse nunca 1/3 del aforo en la primera fase. Es decir, nunca, independientemente, imaginémonos que tuviéramos un aforo de 3.000 personas, pero era independientemente del aforo, no podría haber más de 200 personas. En lugares cerrados, aún no superando el aforo, no se podría pasar de 30 personas. Es decir, como veis, se estaba haciendo un cambio muy brutal en cuanto a la reducción de gente. La gente que iba, y esto ya me vale para todo lo demás y ya me adelanto, la gente que iba a cualquier actividad pasaba una serie de controles, ¿vale? Una serie de controles como era temperatura, como era un poco los síntomas, desinfección de manos antes de entrar, mascarilla ya obligatoria a todo el mundo, mascarilla y demás, y pantalla en muchos casos para las personas que estaban, pues tu peluquera, tu persona de donde vas a comprar el pan, tu mecánico del coche, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando era un espectáculo público, por ejemplo, estas 200 personas se inscribían vía online. ¿Vale? ¿Con qué fin?
con el fin era que era gratuito, porque son espectáculos públicos organizados por la administración, en muchos casos al aire libre, pero tenían que inscribirse online. ¿Por qué? Porque había un control de acceso. Ese control de acceso, lo que pretendíamos era que cada persona que pasaba y nos pasaba su check-in por nuestra tablet, lo que hacíamos era que la registrábamos. Teníamos su nombre, su dirección y su número de teléfono, pero no era su nombre solo. Teníamos el nombre de la persona que se sentaba a su lado, de la persona que se sentaba detrás y de la persona que se sentaba delante. ¿Qué intentábamos conseguir con eso? Pues tener una trazabilidad de todas las personas que iban. Si alguna resultaba contagiada, teníamos las personas ya de alrededor inmediato para confinar a esas personas. Y con eso era lo que se intentaba. Esto lo hemos hecho en todas las fases, ¿de acuerdo? Al cambio, en la fase 2, pues hemos pasado ya a 400 personas, ¿vale? Los lugares cerrados podrían volver a su actividad y pasábamos a 50 personas. En la fase 3, pues ya el número de personas iba a disfrutar de un espectáculo como parques temáticos en condiciones adaptadas a esa fase. Aquí ya en esta fase ya entraban, ya a partir de aquí entraron las comunidades autónomas, con lo cual ya cada comunidad autónoma tenía una regulación un poco propia, que a veces era, normalmente ya pasando de aquí, el 75% del aforo, por ejemplo, en actos religiosos, en eventos públicos, en actos administrativos, en oficinas, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Qué había que hacer antes de la apertura de cualquier establecimiento o de un espectáculo? Pues como veis ahí, en primer lugar, vigilar a los empleados que teníamos. Los empleados que teníamos tendrían que tener una prueba de salud, de COVID, para que fueran negativos, y a partir de ahí, que no tuvieran síntomas, por supuesto, y a partir de ahí podrían tener esa actuación con el público. Tener las medidas de seguridad primero ellos, ¿vale? Y luego todos los demás. Había un especial en España, se ha llevado mucho y ha avanzado muchísimo. Lo teníamos lento, también hay que reconocerlo, en lo que es la administración electrónica, todo lo que es trabajar desde casa. Esto ha tenido que ser una adaptación a marchas muy forzadas, pero se ha llevado a estar ahí, ¿vale? En todos los sitios, tanto en espacios cerrados, en los establecimientos, como en espacios abiertos, la distancia de seguridad era clave. Sí que es cierto que en distintas fases y cuando ha ido cambiando de administración, jugábamos entre dos distancias, entre el 1,5 metros y los 2 metros. En general, al final, la gran mayoría optábamos por los 2 metros, pero como pongo aquí en la presentación, el estar 4 personas juntas, pongo una raya. Esto estaba prohibido. Las personas tenían que estar ahí. Para ello, todos los negocios, todos los comercios, todas las oficinas tenían carteles informativos de esa distancia de seguridad. Había folletos de papel y demás en donde realmente podían estar. En los sitios, por ejemplo, en un centro de salud o en cualquier otro sitio, lo que teníamos era que las sillas estar tapadas o poner una cinta o poner algo que no se podían sentar. Por lo tanto, estar así. Grupos, como veis ahí, estableciendo vías de circulación, ¿vale? Un poco lo que estáis viendo en esta litografía que he puesto aquí, ¿vale? Aquí no podía haber nadie y por dónde se caminaba. ¿Con qué fin? Con el fin de conseguir flujos de personas siempre en un solo sentido. Entrábamos por un lado en el comercio o en la actividad que fuéramos a realizar y se intentaba salir por otro. Si esto no era posible porque el comercio o la actividad no daba esa facilidad, la estructura era solo de una puerta, entraba una persona, salía y no podía volver a entrar otra hasta que salía la primera. O sea, esto se iba llevando un poco antes de ahí. Repito, revisión de las instalaciones, en los baños se cambiaba toallitas de papel, jabón suficiente, gel desinfectante, los cubos de tirar la basura en los comercios y demás con pedal para no tocar absolutamente nada. Lo que se trataba era de no tocar absolutamente nada. En cines, teatros y auditorios, pues como veis ahí en los sillones que estamos viendo en la fotografía, pues si aquí uno se sentaba, aquí no, aquí sí, o sea, sillón sí, sillón no, ¿vale?
en la gran mayoría de centros de trabajo donde la gente se sentaba y tenías un trabajo en línea, pues se instalaron mamparas de seguridad, mamparas para no tener un contacto físico, ¿vale? Ni de frente ni en los laterales, con ese aerosoles que se vino después, que esto aún fue después de todo esto, pero ya estábamos metiendo medidas con ese tema. Las taquillas de venta, por ejemplo, los vigilantes de seguridad en los distintos centros oficiales se les ponía una mampara para que no tuvieran ese contacto directo con el público, ¿vale? En las actividades todas que se permitían al aire libre no podían estar de pie para que en un momento dado la gente no se pudiera acercar, aunque fuera no intencionadamente, ¿vale? Por lo tanto, todo el público era sentado. Se prevén medidas más de información al público, teléfonos de contacto, todo esto tenía que estar ahí. En las cadenas de montaje y manipulación de equipos había que guardar no solo las distancias interpersonales de las personas, sino las herramientas. Las herramientas se desinfectaban tras cada uso. Si un trabajador tocaba algo que había tocado otro, tenía que estar desinfectada esa herramienta. Pues, por ejemplo, una caja registradora. ¿Vale? Se procuró también el no uso del cash, del dinero en metálico, ¿no? Se potenciaba el uso de la tarjeta. De hecho, muchísimas entidades bancarias aumentaron el tipo de... el importe, perdón, al cual tú ponías la tarjeta y no tenías que poner tu código PIN para validar la operación de compra. ¿Con el fin de qué? De los datófonos, de lo que sea, no tocar. Esto... Lo que se trataba era de no tocar nada. Los empleados que tenían que tocar algo, pues estos empleados lo que hacían era desinfectar continuamente ello, ¿vale? Tener, por ejemplo, en peluquerías, maquilladores, etcétera, etcétera, un uso correcto del material, peines, cepillos, pinceles, etcétera. Había que, si no pues, se podían desinfectar, tener para cada cliente uno. Esto ha conllevado un gasto y un tema muy importante, ¿vale? Se buscaba en las colas y demás también a las personas de tercera edad, porque eran un público de riesgo, tenían preferencia, ¿vale? Se establecieron sistemas de control en las aglomeraciones para más de 50 personas. En fin, hubo varias cosas. En todo, como ya os decía, y viene ahí, se utilizaba entradas electrónicas para el teléfono móvil, se evitaba siempre el uso de papel y se aseguraba en todo momento que todos los trabajadores tenían eso. Paquetería, se desinfectaba todo, ¿vale? Un poco lo veis aquí en lo que es esta transparencia y un poco en todos los aspectos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo, que repito, hubo normas especiales en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, hubo que hacer modificaciones muy, muy rápidas para adaptarnos a este nuevo tema. Cuando nosotros íbamos a cualquier sitio donde, pues, un centro social, un centro cívico, cualquier sitio donde hubiera una consigna, una estación de ferrocarril, etcétera, etcétera, no habría, eso aún hoy por hoy está totalmente descartado. No hay servicio de guardarropa, no hay consignas, nunca se podrá superar el aforo, ¿vale? Y hay que evitar en cualquier sitio, pues, como esto. En otros momentos estas conferencias, pues yo recuerdo pues todos los años me pasaba por Iberoamérica con la Organización de Bomberos Americanos y con APTB, la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos de España. Íbamos ahí pues a intercambiar experiencias y cosas con todos vosotros. Ahí es donde he tenido el gran placer de conocer a Armando y a su familia, ¿no? Por lo tanto, hoy por hoy, pues también en las reuniones internas utilizamos el online con videoconferencias. Yo acabo de salir ahora de una videoconferencia con la Xunta de Galicia, con otra administración, con temas de COVID de este tema. Por lo tanto, la videoconferencia, teléfono, correo electrónico ha pasado a ser nuestro día a día. La parte personal no está ahí, ¿vale? Por lo tanto, ese es un tema que está ahí. Y ahora aquí os quiero poner muy rápidamente unos posibles casos de contagio para ver cómo se tomaban las medidas de prevención, partiendo de una serie de positivos, ¿vale? En una mesa, pues como esta, de hasta 9 personas, de los 13 empleados que veis ahí, dieron positivo.
¿Cómo esto ha dado positivo? Unos sí, otros no. ¿Qué es lo que hay que hacer en reuniones de este tiro? Bueno, pues esto es un call center, ¿vale? Un centro de recepción de llamadas en donde una persona, hay un paciente, por supuesto, cero. Aquí trabajan 137 personas dentro de un entorno cerrado. Bueno, pues estáis viendo, esto es la transparencia que yo os ponía antes, ¿vale? Es esta mesa de aquí. ¿Qué es lo que ha sucedido? Esto era en una planta 11 de todo un edificio, en un edificio de gran altura. Pues lo que ha llegado a pasar, que de lo que ha empezado en esta mesa, ha pasado a haber 79 contagiados en el ala esta, ¿vale? De esta planta 11. El contacto permanente en un mismo espacio durante mucho tiempo es un papel crucial. Por lo tanto, ¿qué nos están diciendo todas las autoridades sanitarias? Es importante, y han tomado una ratio. Esta ratio hay que tomarla, bueno, con las debidas precauciones. Es una ratio de 15 minutos y sin la debida protección, ¿vale? Entonces, esto hay que tener en cuenta. Aquí estos empleados realmente han estado mucho tiempo, tanto tiempo como una jornada laboral. Esto es una foto de planta y para que veáis que esta era la planta, el ala que nosotros estábamos viendo, y en el otro ala solo hubo 5 contagiados fuera, ¿vale? Mirar la diferencia de trabajar en un espacio cerrado. Ahora veremos la solución a todo esto. Esto era, como os decía, en una planta 11, en esa planta realmente hubo todos esos contagiados, pero en el resto de plantas solo 3 contagiados fuera de la planta 11, ¿vale? Esto es la cercanía, el estar ahí pegados. Por lo tanto, se examinaron 927 personas. Esto nos viene dando un 0,3%. Y a pesar de un elemento muy vulnerable y de mucho riesgo. ¿Cuál es ese elemento vulnerable? Los ascensores y las zonas comunes. Eso es un elemento muy clave en todo esto. Por lo tanto, ¿cómo podemos evitar esto? Pues uno de los elementos fundamentales es la ventilación y sobre todo la natural, ¿vale? Y ver cómo estamos espaciando aquí. Si esa mesa, en vez de estar todos juntos como estaban, la tenemos así, con una distancia interpersonal de 2 metros, tanto a nuestro lateral como enfrente, pues vamos a conseguir un mejor resultado. Naturalmente, todo lo que pueda ser trabajo individual, no cabe decir que es la mejor solución, pero no siempre esto es posible, por lo tanto, esta es una de las soluciones. Cuando esta solución no pueda ser posible, lo he dicho antes, mamparas de separación. Aquí ponemos una mampara, ponemos mampara y aquí estamos 3 personas juntas, sentadas, trabajando en ese call center, pero no están en contacto entre sí. Lo que quiero decir con ello, pues con esa colocación de zigzag vamos a ganar, con la ventilación vamos a ganar mucho y con ello vamos a evitar muchísimos contagios. Por lo tanto, evitemos ese contacto físico. Aquí vamos a poner también un restaurante, ¿vale? Otro de los casos típicos que podemos tener. Aquí tenemos, y lo estáis viendo, este fue el paciente cero, ¿vale? El paciente cero. Vemos cómo están distribuidas 5 mesas en este local, ¿vale? Y tras la comida, 9 clientes son diagnosticados y ahí los veis en naranja, todos los que se han contagiado. En cambio, estáis viendo en otros que no han sido contagiados en la misma mesa, ¿de acuerdo? Fijaros en la posición lateral y cómo ha sido. Ahora veremos un poco todo lo que ha sido. Esta mesa, y ahí lo podemos ver, esta mesa estuvo 53 minutos en el mismo intervalo de espacio que la del paciente cero. Esta otra mesa estuvo 75 minutos. Estas estuvieron 18 minutos. Todo esto depende un poco también para que veáis del factor tiempo. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues aquí también centro cerrado, aire acondicionado, flujo del aire, pues lo estáis viendo aquí, ¿vale? Sale el aire, pasa por el paciente cero y a los de esta mesa los engancha en la ida y en la vuelta. Por lo tanto, al cogerte tanto en la ida como en la vuelta, lo que tenemos es que esta mesa ha sido totalmente contagiada. En la vuelta, ¿qué ha pasado? Mirar por dónde va y en la ruta donde va es donde va cogiendo gente, ¿vale?
con esas microgotas y esa carga viral que iba expulsando el paciente cero, pues al estar hablando, al estar comiendo con sus compañeros y resto de comensales, ¿vale? ¿Cómo lo podríamos evitar? Pues un poco lo que decíamos antes, abriendo ventanas, una buena ventilación. Sabemos que incluso tiene una incomodidad. Por eso, cuando hablamos de espacios y de aforos, siempre se permite más al aire libre en terrazas que en el interior. El interior tiene ese peligro de recinto cerrado. Por lo tanto, vamos a abrirlo en la medida de lo que pueda pasar. Evitemos la recirculación del mismo aire, ¿vale? Siempre el filtrado de aire. Y aquí es otro de los ejemplos, lo vimos, nos hemos sacado una mesa para instalar en el exterior siempre que sea posible, y si no, pues jugamos con este tipo, ¿vale? Jugamos separando estas mesas. Aquí viene la circulación así, separación de 2 o 3 metros entre comensales, separación de 2 o 3 metros entre mesa, y con eso lo hemos superado. Bueno, aquí vamos a un tema que ha pasado en China, también en un autobús, ¿vale? Un transporte público. Aquí partimos de un supercontagiador, ¿vale? Y aquí vemos un poco que 2 autobuses, en este caso es un caso real, los 3 casos que os he expuesto son casos reales que se han dado. Por lo tanto, cuando digo aquí que 2 autobuses acuden a un rito budista, no es que yo me lo haya imaginado, esto es un caso real. ¿Vale? Los vehículos, como veis, van densamente ocupados con apenas 75 centímetros entre cada una de las filas. Un autobús, como estáis viendo en pantalla, lleva 60 personas y el otro autobús, el objeto además del contagio, han sido de 68. Partimos de un paciente cero, una mujer de 64 años, que había, estado en contacto con personas de Wuhan, del centro neurálgico que esto pasó, y empezó a tener síntomas. Pues es un supercontagiador, que hay personas que hasta las 48 horas no se empieza a tener síntomas, en este caso, las 24 horas siguientes. Pues aquí ha llegado a contagiar a más de 23 personas, ¿vale? ¿Por qué? El aire acondicionado en recirculación, como veíamos en la transparencia también del restaurante, ¿vale? Conclusión, en distintos estudios que yo he visto, tanto de Japón, de Estados Unidos, de Alemania, de Inglaterra, muestran que los medios de transporte en general son lugares seguros. No hemos visto grandes contagios en aviones, en cortas distancias sobre todo. No está muy claro largas distancias, pero sí en cortas distancias y demás. ¿Qué es lo que hay que mejorar? Pues la protección específica de mascarillas, a poder ser FFP2, pero cualquier tipo de mascarilla ya nos ayudaría. Aumentar un poco esa regularidad de esos medios de transporte para que vaya mucha menos gente y una ventilación. Esto es lo que se trata. En definitiva, es un poco lo que estáis viendo aquí, ¿vale? Esta pirámide invertida que yo os pongo aquí, primero protección y vamos de menos a más, ¿vale? Menos la protección, uso de obligatorio de mascarillas no médicas. Cuanto a la mascarilla de más, digamos, quirúrgica, FFP2, FFP3, pues vayamos a ella, más protección naturalmente vamos a tener, ¿vale? Redistribuir responsabilidades para no tener ese contacto de la gente. Cuanto más online sea, pues trabajemos online, pues mejor. Vale, cerrar las barreras físicas, como antes yo os decía, con barreras de protección, pantallas de metaquilato, cualquier otro objeto. A veces vale simplemente en la oficina el archivador que tenemos, que es más alto, y un archivador en el medio entre 2 personas. Nosotros esto lo hemos utilizado. Y lo más eficaz que es distancia física, teletrabajo y reducir el número de trabajadores en las empresas, unos teletrabajando y otros no puedan ser especiales, ¿vale? Habíamos visto todo lo que habíamos hecho antes y cuáles son las medidas de protección, y cuando ya estamos en ese evento, cuando estamos ya en esa actividad, pues hemos visto que, por ejemplo, las máquinas de vending, pues o tienen un gel o es un tema de contacto de ir unos detrás de otros, pero no han sido los contactos de manos y demás los más
digamos, que nos han llevado a más casos, ¿no?, de contagio. Ha sido casi todo aerosoles, contacto a través de voz y de el aire que nosotros exhalamos, ¿vale? Por lo tanto, esas cuestiones hubo que tenerlas claras, todo aquello que estar allí, hay alimentos frescos en los que hay así que evitar que sean manipulados por los clientes en los supermercados, no utilicemos productos de autoservicio como servilleteros, salsas, etcétera. Esto se ha descartado de restaurantes y de sitios por los de un solo uso desechable para ese comensal que va ahí, le echa su aceite, su vinagre en un solo tarro y dejémonos de utilizar todo esto, ¿vale? Nada de propaganda, de flyer, ni de cosas de estas. Y como siempre vengo diciendo ya a lo largo de esta exposición, pues el lavado de manos, etcétera, etcétera. Hay que extremar muchísimo la limpieza y desinfección del local cada vez que marcha una persona de estas, la ventilación del local durante 15 minutos antes del cierre y después con posterioridad, no utilizar cepillos de barrer o métodos que favorezcan el incremento de polvo en suspensión, lo más recomendable es mopa, fregona, ¿vale? Una aspiradora, etcétera, etcétera, lo estáis viendo ahí. La ropa de trabajo debe quitarse sin sacudirse, guardarla, un poco, digamos, las medidas que se han tomado y que se ha recordado. El ozono, esto se ha extendido en muchos sitios, ojo con el ozono, ¿vale? El ozono, al igual que cualquier otro biocida, no se puede aplicar en presencia de personas. Esto ha tenido un boom en la desinfección, pero no ha sido contrastado realmente ahí. Parece que da muy buenos resultados, pero ojo con ello. No puede haber personas. Si desinfectamos cualquier habitáculo, cualquier espacio, un vehículo, lo que sea, una vez que lo desinfectemos, lo tenemos que ventilar, ¿vale? No utilicemos el ozono y luego la ventilación. El uso de lejía, diluyéndolo en agua, si se hace con esos 20 mililitros de lejía, con 980 mililitros de agua, o a cada litro 20 mililitros de agua de lejía, es ideal. Aquí también hubo mucha gente que pensó que cargándole a la lejía conseguía mayores cosas y al final hubo problemas médicos de abrasamiento, hubo una serie de cuestiones, ¿vale? Por lo tanto, todas estas cosas han llevado a cabo una serie de recomendaciones que os pongo aquí de nuevos hábitos, pero que ya os las he ido diciendo, y en general lo que estamos trasladándole a la población es una, digamos, no una autoprotección, porque claro, la administración no deja de ser un poco responsable de intentar proteger a nuestros ciudadanos, ¿no? Pero esto depende de todos. Tenemos que tener una actitud responsable, porque si no, por mucho que la administración dicte normas, obligue a los establecimientos, obligue a las distintas actividades a gastarse muchísimo más, o sea, los costos sociales que tiene y los costos empresariales que hay son mucho mayores para tener una calidad digna a la hora de prestar esta actividad en estos momentos. Si luego nosotros lo estropeamos, rompemos esa cadena, pues entonces no tenemos nada que hacer. Por lo tanto, el uso generalizado de guantes, en principio lo subrayo ahí porque en principio nos lo recomendaba muchísimo, no es la mejor manera para evitar el contagio. La mejor manera es un buen lavado de manos, ya que el guante se puede convertir en un reservorio, ¿vale? El uso de mascarillas obligatorio en todo momento está ahí y eso yo creo que con ello estamos ahí. Luego ya la última parte, y muy rápidamente, vamos un poco el papel que hemos hecho todas las administraciones en varios sitios, ¿vale? Nosotros ahora en todos estos momentos, los servicios de emergencia, nos estábamos dirigiendo, intentando llegar, teníamos como desafío, como meta, llegar a la sociedad, llegar a los ciudadanos a través de jornadas para el público, de concentrar muchísima gente en jornadas técnicas, etcétera, ¿vale? Trabajar en protocolos, en formarnos, en especializar los equipos, en tener mucho contacto con nuestros menores, para fomentar esa prevención, esa cultura de la prevención y demás. Bueno, pues hemos aprovechado un poco todo esto y lo estamos haciendo, aprovechando todos estos contactos con nuestros menores, ¿vale?
enseñándoles un montón de cosas para llevarnos a esta nueva etapa que nos ha tocado vivir. Lo estoy pasando muy pronto porque me quedan unos 5 o 10 minutos de presentación máximo y quería enseñaros cómo ha sido la gestión por los servicios administrativos, los servicios de emergencia ahí. Como os pongo ahí, fue un proceso de adaptación. Os lo decía al principio, tuvimos que volver a repasar, volver a estudiar, volver a ver todos nuestros conceptos que teníamos. Habíamos visto y habíamos tenido, yo hice varios máster en biología, en riesgo biológico, pero no contabas nunca tenerlo. Bueno, pues al final lo hemos tenido que tener. ¿Cómo lo hemos vivido? Hemos vivido ese momento crítico que nunca antes nos habíamos enfrentado y por lo tanto teníamos que hacer varias cosas como administración. Teníamos que ayudar a la sociedad, como se estaba diciendo, pero ¿cómo teníamos que ayudar a la sociedad? Protegiéndonos a nosotros mismos. Si nos caían enfermos, si se contagiaban las personas que estaban en los servicios esenciales, malo podíamos luego ayudar a la sociedad. Por lo tanto, la prevención tenía que partir de nosotros mismos. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, pues trabajar en grupos burbuja, ¿vale? Cualquier servicio lo que intentábamos era dividir a la gente. Estar en dos espacios diferentes. Por ejemplo, las fotos que veíais antes eran de nuestro parque de bomberos. En nuestro parque de bomberos grande, con todas las medidas, con toda prevención de ayudar a todo el mundo. Pues nos hemos tenido que ir pues, a un centro, que en este caso era de otra administración, de la Diputación, en donde hemos llevado un equipo de primera salida. ¿Qué hacíamos con ello? Que si una persona de este parque quedaba contagiada, bueno, pues tendríamos que confinar a todos estos, pero nos quedaba otro equipo para poder trabajar. Siempre nos buscábamos. Luego a mayores, ¿qué hacíamos? Bueno, pues a mayores lo que se trataba era de, aún dentro de estos equipos, trabajar en una subburbuja, si me permitís esa expresión. Esa subburbuja era que trabajaban siempre los mismos y siempre con la misma persona de pareja. Esto era muy importante. Trabajamos con muchos protocolos, muchas reuniones de coordinación, como veis, muchos protocolos para cada una de estas cosas. Y no solo era la protección física, teníamos que proteger nuestros medios materiales para que eso no fuera esa causa de contagio. Bueno, esto que veis en esta fotografía, pues es simplemente máquinas de desinfección, cada bombero, cada personal de emergencias que entraba en una instalación, se le pasaban varios controles y 3 veces al día. El primero cuando llegaba era control de temperatura, lavado de manos, mascarilla y entraba dentro de la instalación. Eso se repetía 3 veces al día y la instalación se desinfectaba con estas máquinas. Incluso en nuestro parque nosotros mismos hemos preparado soluciones que hemos además entregado en otros sitios para desinfección. Los camiones que conocemos de bomberos, se verá en otros, veis que llevan unos plásticos. ¿Para qué? Para separar al bombero que iba de este lado que iba del otro lado. Siempre, si aquí antes iban un equipo de 6 personas, ahora solo podían ir 4. 2 delante, 2 detrás. Y se metía otro vehículo más. Lo que se trataba era eso. También dentro de nuestras instalaciones se comía, se dormía, se descansaba individualmente. No podías tener un contacto con otro compañero. Los bomberos, por ejemplo, que uno de los factores importantes es su preparación física, los gimnasios estaban prohibidos el contacto con esa maquinaria. Por lo tanto, con esa maquinaria y con cualquier otro elemento común. Aquí veis cómo los camiones estaban, los de la parte de delante, mirar qué plástico con los de la parte de atrás. Evitar ese contacto y dentro de la parte de atrás, el de aquí con el de allí. Se desinfectaban también exteriormente los vehículos todos los días, ¿vale? Los vehículos sanitarios con un protocolo que había de intervención. No me da tiempo, este era un vídeo que se hizo con la Guardia Civil, que le aplicamos todo, de ver un poco cómo era esa desinfección de los vehículos, cómo habíamos estado ahí. Una vez que nosotros estábamos protegidos, empezamos a proteger a la población, desinfectando y trabajando en los sitios más importantes.
tercera edad. Os lo he dicho antes, ese era el sitio más importante, guardería, los sitios públicos, sitios de transporte, llevando comida a los más necesitados, a personas que estaban contagiadas que no podían salir, comprando comida, muy volcados con los niños y con la sociedad que estaban en su casa confinados durante 2 meses, animándolos, felicitándoles las fiestas. Bueno, todo esto os lo voy a ir diciendo algunas fotografías, ¿vale? Aquí trabajando en la nave, recogiendo alimentos y luego llevándolos a lugares con la gente toda nuestra de protección civil, en cajas, con todo individual, dándoles desayuno, comida y cena a gente que no podía. Aquí veis un voluntario con un papel. Estos son personas que sí tenían recursos, pero estaban confinadas. Pues le íbamos a la compra, lo que ellos nos pedían. Le comprábamos y luego se los llevábamos a su casa, ¿vale? Toda una recepción en todos los sitios, a veces lo llevábamos en bolsas, por todos los sitios de la ciudad, allí donde necesitaban ese alimento. Un trabajo increíble de estas personas, además, que estáis en la fotografía, son voluntarios, son personas que no perciben un solo céntimo de euro. Por lo tanto, es muy de agradecer toda esa labor, que han estado ahí 2 meses incansablemente ayudando y colaborando en esto, desinfectando, trabajando en labores de desinfección, como os decía, los bomberos en las residencias de tercera edad y demás, desinfección de vehículos, asistencias técnicas. En nuestras residencias a veces no podíamos atenderla todas, por lo tanto le decíamos cómo lo teníamos que hacer, le llevábamos material, le decíamos cómo el protocolo, les enseñábamos, ¿vale? Cómo es, y en algunos casos es baldeando y haciendo todo eso que está ahí. Esto es la desinfección de todo el personal sanitario, cómo se hacía en carpas, pasando de cada una de estas balsas de una a otra hasta llegar a sacarnos la ropa, digamos, por completo, ¿vale? No me paro mucho. Una de las labores importantes que hemos hecho es esta que veis aquí. Esta que veis aquí, que desemboca en esto, es que al principio no teníamos mascarillas ni para nosotros ni para la población. Bueno, pues también nos hemos dedicado a hacer mascarillas, ¿vale? Hacíamos, no mascarillas, en este caso no podíamos, con unos plásticos, ¿vale? Hacíamos pantallas. Hemos además, aquí esto que la fotografía no se ve, esto continúa, hay varios voluntarios más, hicimos una cadena de producción improvisada y mirar al final cuánta material teníamos, y esto lo repartíamos, repito, entre la gente de la tercera edad, los más necesitados, con ONGs, etcétera, etcétera, ¿vale? También en algunos casos teníamos que hacer el transporte sanitario, por desgracia, de personas que no se encontraban todo bien. Hemos tenido que montar hospitales de campaña, ¿vale? Colaborando aquí también, como os decía, la UME colaboró en sitios, esto en general en toda España se colaboró, ¿vale? Montando en algunos hospitales eran verdaderas UCIs, con equipos de oxigenoterapia, se montaba la instalación toda completa, ¿vale? Esto que veis aquí, bueno, fue un reto que hemos tenido, y es lo siguiente. Esto simplemente, que solo veis una carpa, es el montaje de la carpa. Esto que veis aquí es este es un pabellón polideportivo, este es otro, y aquí estaría el Estadio Municipal de Fútbol de Riazor, donde juegan los equipos jugaban de primera división, de hockey, de baloncesto, de fútbol, etcétera, etcétera, cada uno en su división. Bueno, pues ¿qué hemos hecho? A toda la gente sin techo, como no podía estar en la calle, a todos los llevamos aquí. Hemos establecido en cada pabellón por espacios. Aquí teníamos que hacer salas de estar con su televisión para poderlo ver. Ya este sitio nos daba algo muy importante, que era los aseos. Pues aquí llevábamos comida, desayuno, comida y cena. Zona deportiva les tuvimos que montar para que la gente pues no estuviera encerrada todo ese tiempo y demás. La verdad que fue un tema muy interesante, y hay que pensar que gente sin recursos que vivían en la calle, pues solo hemos tenido un caso positivo de más de 200 personas que hemos tenido ahí dentro, con lo cual la labor no la debíamos de hacer tan mal, ¿no? Por desgracia, en muchos sitios, a nosotros no nos ha tocado, pero en muchos sitios hubo que trabajar en la retirada de cadáveres, sobre todo la gente de la residencia de tercera edad. Había un protocolo también para ello. Y esto es lo que os decía un poco antes, son distintas fotografías, los niños estaban en su casa,
pues íbamos con los coches patrulla de policía, de bomberos, de protección civil, aquí los tenéis, ¿vale? Y íbamos saludando a los niños, felicitándolos en su cumpleaños, les dábamos gracias por quedarte en casa, les dábamos un diploma con un recortable de un vehículo nuestro para que los niños se entretuvieran y decirles que su labor era muy importante. Esto nos veían pasar y dábamos el nombre y esto era, pues la verdad que muy de agradecer, aplaudíamos a la ciudadanía nos aplaudía a nosotros, era un caso de empatía, ¿vale? Es un tema muy importante de ese contacto que os decía, de ese nuevo desafío. Estamos acabando. También cómo colaborar, bueno, pues repartiendo mascarillas por el resto de la ciudad. Esta foto que veis aquí, pues dábamos consejos a la ciudadanía, ese apoyo técnico, pero claro, nos encontrábamos con personas, por ejemplo, con colectivos como el de los sordomudos. Pues aquí lo que se está es grabando para mandárselo por un WhatsApp que tenemos con ellos, ¿vale? Y cómo por lenguaje de signos los consejos de prevención que teníamos que estar haciendo. Y luego, como veis, repartiendo mascarillas en vía pública, en todos los sitios. En las residencias de tercera edad de todo tipo, agradecimientos en centros de acogida de menores como era esto, llevándoles material, mascarillas, comidas, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí tenía un vídeo de agradecimiento a los bomberos y un poco las gracias a todo el mundo, un poco por todo esto, ¿vale? Por lo tanto, yo con esto remato aquí mi presentación. Si hay alguna pregunta o alguna cosa, tengo unos minutos y estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, señor Carlos, por esta excelente presentación. Bueno, tenemos algunas preguntitas considerando la diferencia de horario que tenemos usted y todos nosotros. Vamos a limitar las preguntas y las demás las podemos contestar por las redes o por correo. ¿Le parece bien? Sí. Bien, aquí tenemos unas preguntas, vamos a ver. Señor Carlos, ¿cómo se puede reemplazar la ventilación natural? Bueno, la ventilación natural se puede reemplazar, no nos queda ir más que ya a los aparatos automáticos. Lo que tenemos que evitar es que esa recirculación, es decir, cualquier aparato de aire acondicionado que no vuelva otra vez a coger el mismo aire que está contaminado y lo vuelva a introducir otra vez en la habitación. Es decir, buscar aparatos donde el aire que que cuando está recirculando se vaya para el exterior, no vuelva a circular. Es la única manera que tenemos en aquellos sitios donde no hay posibilidad de abrir una ventana, una puerta o una ventilación natural. Excelente. Otra pregunta es, para la asistencia de personas, ¿utilizaban equipos de respiración autónoma con presión positiva? A ver, había dos cuestiones. Todo dependía de la intervención. Es decir, si teníamos que tocar a una persona que ya sabíamos que era positiva, ¿vale? Sí que los equipos de bomberos utilizábamos presión positiva. Íbamos con las botellas de presión positiva totalmente cerrados, con trajes nivel 2, como habéis visto en las fotografías, y ese traje desechable después, según salíamos, encapsulaba en su bolsa tanto el equipo como eso, hasta proceder a la desinfección o trajes eliminarlos, por supuesto, pero los equipos se desinfectaban otra vez. Pero sí presión positiva, porque si no estaríamos otra vez pecando en la situación de la ventilación de la pregunta anterior. Comprendo. Una pregunta por aquí. Excelente presentación, muchas gracias. En un espacio cerrado, con aire acondicionado, donde se capacitan 19 personas por espacio de 6 horas, ¿cada cuánto tiempo se debe ventilar el lugar? Gracias. A ver, lo ideal sería una ventilación continua. Eso sería ideal, que tuviéramos una ventilación, lo comentaba en el caso del restaurante, cuanto más tiempo pase, más posibilidades de contagio tenemos. En todo caso,
entre 15 a 30, si no se pudiera hacer por condiciones meteorológicas muy adversas o lo que sea, cada 15-30 minutos sería una cuestión de ventilar. Pero siempre y en todo caso, esa capacitación que me están comentando con ese número de personas, guardando esas distancias de seguridad a poder ser, y que con una distancia interpersonal por delante, por detrás y por los lados de aproximadamente 2 metros. Excelente, muchas gracias. Aquí tenemos un comentario. Hay geriatras que nos alertan de que tenemos tan aislado a nuestros mayores que no se morirán de COVID, pero sí de depresión y tristeza. Bueno, yo no puedo hacer más que compartir ese comentario. Esta situación nos está llevando a aislarnos, a hacernos más individualistas, a socializar cada vez menos, a no tener ese contacto con nuestros mayores tan importante y demás. Entonces, muchas veces lo que tenemos que ir buscando es ese equilibrio, ¿no? Tenemos que, entre todos, buscar ese equilibrio. Hoy mismo yo os puedo decir, en una determinada ciudad aquí de España, una residencia de la tercera edad, se han contagiado 4 personas y el contagio ha venido de fuera, es decir, de un familiar que fue a ver a un ser querido, ¿no? Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que tenemos que tener algo que decía en una de las transparencias, ¿no?, de las diapositivas, responsabilidad. Si yo voy a ver a una persona que es de riesgo, por favor, todas las medidas adecuadas ahí, mis medidas sanitarias, que tengan comprobado de que yo no voy a llevarle el riesgo ahí, porque ellos están encapsulados y ellos no debieran de tener ningún problema. Al principio sí, pero hoy por hoy ese es un tema que aquí en España está más o menos controlado. El riesgo viene de 2 vías. A nuestros mayores viene por los familiares que van a visitar o por las personas que están trabajando y que se van a su casa y luego vuelven, porque si el espacio es seguro, nuestros mayores están allí, no se van a contagiar. Por lo tanto, el virus lo llevamos de fuera allí. Ahí es donde hay que tener responsabilidad, los trabajadores que trabajan y los familiares, y así poder volver a ese afecto, porque es cierto, tenemos la necesidad, todos, yo creo que tenemos una necesidad imperiosa, moral, de abrazar a nuestros mayores, de estar con ellos, ¿no? Y yo creo que eso lo necesitamos todos. Muchas gracias, señor Carlos. Por último, la última pregunta. ¿Cómo controlamos a los ciudadanos en las playas durante la época de verano y qué mecanismos podemos utilizar? Bueno, yo os puedo decir más o menos el mecanismo que hemos utilizado aquí, ¿no? En España hubo varios mecanismos y todo depende un poco de muchas circunstancias. No hay un solo ejemplo que nos valga. Por ejemplo, nosotros, si todo el mundo conoce España, tenemos el estilo muy diferenciados. Por el este tenemos el mar Mediterráneo, es un mar que prácticamente no sube ni baja, entonces ahí se puede ir acotando la playa con esa distancia interpersonal que decíamos de 2 metros entre familias que no convivan juntas, y entonces ahí se puede hacer. ¿Cómo se ha hecho en España? Bueno, pues señalizando desde que con cintas, con aros, etcétera, etcétera. Ahí más o menos es relativamente fácil. Si ya nos vamos al otro extremo, al arco atlántico, pues por ejemplo en nuestra ciudad, en Coruña, eso es imposible. ¿Por qué? Porque tenemos mareas de 4, 6 y más metros. Por lo tanto, yo no puedo acotar un espacio porque en bajamar va a ser uno y en pleamar va a ser otro. Por lo tanto, ¿qué hemos hecho? Bueno, pues lo que hemos hecho es, a través de un programa informático, cada entrada de la playa, con un arco y una cámara, nos contaba la gente que entraba y la gente que salía. Y nosotros lo que teníamos era un mapa, teníamos muy mapeada la playa, y la playa teníamos el aforo en cada estado de la marea. Un aforo más o menos aproximado, y entonces tenía unos semáforos cuando estaba en verde, lo que es la circulación, para que fuera muy sencillo para los ciudadanos. Cuando estaba en verde es que el aforo estaba libre. En amarillo estábamos llegando un poco a ello. En rojo, en este caso, era prohibición de entrar a la playa. En ese momento
tanto teníamos personal como la policía local, lo que hacía era que se ponían las entradas de la playa impidiendo que la gente pudiera bajar a la playa. Todo eso con el fin de garantizar esa distancia interpersonal en la playa y demás. Por lo tanto, métodos son varios, pero sí se puede hacer. Excelente, muchísimas gracias. Señor Carlos, le pasamos los micrófonos al señor Armando para que despida nuestro webinario del día de hoy. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Carlitos, antes que todo, Carlitos no, Manuel Carlos. Todo desde que lo conozco le he dicho Carlitos. Manuel Carlos, primero que todo, gracias por haberte excedido en tu horario que tenías estimado en el ayuntamiento. Sé que deberías haberte retirado a las 22 horas y nos estás dando casi 15 minutos más. Requena Consultores expresa su gratitud al licenciado Manuel Carlos García Turriñán por el magnífico conversatorio y desde allá ponemos a disposición todos nuestros canales digitales para recibirte en una nueva oportunidad. Antes de despedirnos, informamos que todos nuestros webinars son gratuitos y elevados a nuestro canal de YouTube Requena Consultores. Por favor, estén atentos al webinar del próximo 28 de octubre a las 19 horas, 7 de la noche, hora de República Dominicana, donde estaremos tocando el tema Capital Natural de la República Dominicana. Estaremos conversando con el licenciado en Biología Omar Chamir Reynoso, quien es egresado de la UAS, la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Posee un diplomado en Evaluación del Impacto Ambiental, también dictado por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es encargado de la División de Oceanografía y Recursos Marinos de la Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos, ANAMAR, desde febrero del 16 hasta la presente fecha. Miembro de la Junta Directiva de la Fundación Dominicana de Estudios Marítimos, Fundemar, también desde febrero 17 hasta la fecha, y entre otros cursos, congresos y estudios nacionales e internacionales. Para Carlos, por favor, buenas noches, un gran abrazo, mi agradecimiento de siempre y mi amistad y respeto de siempre, y a todos los demás, feliz tarde, nuestra gratitud por la confianza y por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo. Chao, Carlos. Chao. Muchas gracias. Chao. Gracias a vosotros. Chao.